La Universidad Politécnica Santa Rosa Jauregui presenta terapia manual. Síndrome de deslizamiento femoral anterior con rotación lateral. El síndrome de deslizamiento femoral anterior con rotación lateral no se encuentra con frecuencia. Uno de los factores contribuyentes principales es la sedestación prolongada con las piernas cruzadas, de forma que el tobillo quede sobre el muslo opuesto, postura en la que la cadera se encuentra en rotación lateral máxima. Este síndrome es más frecuente en hombres. Las actividades como patinaje sobre hielo y hockey sobre hielo, en las que la aducción y la rotación lateral de la cadera son movimientos repetidos, pueden predisponer a este síndrome con rotación lateral. En posición neutra, la cabeza del fémur apunta ligeramente en sentido anterior. Por este motivo, cuando se estira la cabeza en rotación lateral, la cabeza comprime la porción anterior de la cápsula articular. Además, la porción anterior de la cápsula articular y los tejidos blandos asociados quedan estirados y las estructuras posteriores, incluyendo los músculos rotadores laterales, quedan acortados. Si durante la flexión de la cadera se estira la porción anterior de la cápsula y las estructuras posteriores son cortas y están rígidas, la porción próxima del fémur ejerce presión contra la presión anterior de la cápsula articular y el deslizamiento posterior de la cabeza femoral será insuficiente, sobre todo si la cadera está en rotación lateral. El resultado es un pinzamiento de las estructuras de la porción anterior de la cápsula articular. En este síndrome, la presión de la cabeza femoral contra la cabeza articular también puede ocurrir cuando la cabeza realiza rotación lateral y extensión, debido a que este movimiento implica deslizamiento anterior, lo cual estira la cápsula. Con frecuencia, cuando la cadera realiza extensión y rotación lateral, el dolor inguinal es más severo en carga en decúbito. El dolor también puede aparecer con la flexión y rotación lateral de la cadera. Normalmente en este síndrome, el dolor se localiza más medial. La flexión de la cadera provoca mínimo dolor. La tendinopatía o la bursitis del psoas ilíaco y la tendinopatía de los aductores también son síntomas de este síndrome. Alteraciones del movimiento. Las pruebas se realizan en 4 posturas: bipedestación, decúbito supino, decúbito prono, apoyo cuadripodal. En apoyo monopodal, la cadera rota lateralmente. Cuando el paciente adopta la postura en decúbito supino, la cadera rota en sentido lateral durante la flexión de cadera. En decúbito prono, la cadera rota en sentido lateral y el trocánter mayor se desplaza en sentido posterior durante la extensión de la cadera. En decúbito prono, cuando se realiza la flexión pasiva de la rodilla del fémur, rota en sentido lateral. En apoyo cuadripodal, el paciente adopta una alineación de menos de 90 grados en flexión de cadera. Alteraciones de la laxitud y rigidez relativas. La movilidad accesoria de la cadera es más flexible en deslizamiento anterior que la movilidad accesoria de deslizamiento posterior. Esto se hace evidente para el explorador cuando realiza flexión pasiva de la cadera del paciente y ejerce resistencia cuando la flexión de la cadera es mayor de 90 grados en apoyo cuadripodal. A medida que el paciente realiza balanceo posterior, la cadera afecta realizada menor flexión que la otra. La movilidad de la cadera en rotación lateral es más flexible que en rotación medial, demostrando por la postura mantenida en rotación lateral y resistida en la rotación medial. Normalmente hay una amplitud del movimiento mayor en rotación lateral que en rotación medial. Alteraciones musculares y del patrón de reclutamiento. El terapeuta puede observar alteraciones del patrón de reclutamiento. Por ejemplo, los músculos rotadores laterales se reclutan con más facilidad que los músculos rotadores mediales. Además, la acción de los músculos de la cara posterior del muslo dominan sobre la del músculo glúteo mayor. También puede observarse alteraciones de la longitud y fuerzas musculares. Los músculos rotadores laterales, así como los extensores de la cadera, el músculo glúteo mayor, los músculos de la cadera posterior del muslo y el músculo piramidal pueden estar cortos. Los músculos glúteo mayor, aductores, rotadores mediales y el psoas ilíaco son débiles. Pruebas de confirmación. El dolor aparece con la extensión y rotación lateral de la cadera
y mejora cuando se rota la cadera en sentido medial durante su extensión. Cuando se realiza extensión de la cadera en decúbito prono, puede haber una rotación lateral excesiva del fémur y puede observarse el trocánter mayor, desplazándose en sentido posterior y lateral. En decúbito prono, la flexión pasiva de la rodilla provoca rotación lateral del fémur. Tratamiento. Los objetivos principales de un programa son mejorar el deslizamiento posterior de la cabeza femoral, disminuir la dominancia de los músculos extensores rotadores laterales de la cadera y potenciar la participación de los músculos rotadores mediales de la cadera. Programa de ejercicios correctores. Decúbito supino. En postura de garra de paloma, por ejemplo, cadera y rodilla en flexión, se solicita al paciente la aducción y rotación medial de la cadera, para luego intervenir el movimiento en abducción y rotación lateral de la cadera, limitando el deslizamiento en dirección lateral. En algunos pacientes no se incluye en el ejercicio el movimiento de abducción y rotación lateral. Decúbito prono. En decúbito prono se enseña al paciente la rotación medial de la cadera con la rodilla en flexión de 90 grados. El paciente debe evitar la rotación lateral de la cadera deteniendo el movimiento en posición neutra. Decúbito lateral. En decúbito lateral, el paciente realiza ABD de cadera manteniendo una ligera rotación medial y flexión de cadera. Apoyo cuadripodal. En apoyo cuadripodal, el paciente realiza un balanceo posterior del tronco, procurando limitar el movimiento de flexión de la cadera y evitar la rotación lateral y ABD de cadera. Sedestación. El paciente utiliza las manos para elevar el muslo hasta la flexión completa de la cadera, para luego mantener de forma activa esta postura utilizando el músculo psoas-ilíaco, y para mantener la cadera en flexión, puede aplicarse resistencia con las manos sobre el muslo para potenciar el psoas-ilíaco. Postura de bipedestación. En bipedestación, se enseña al paciente a limitar la inclinación anterior del tronco, provocada por la flexión de la cadera con las rodillas en flexión. El movimiento de retorno desde la inclinación anterior se realiza dando una importancia particular a la utilización de los músculos glúteos sin potenciar la rotación lateral de la cadera. Corrección de los patrones posturales habituales. En sedestación, se enseña al paciente a inclinarse hacia adelante mediante flexión de caderas. Debe intentar limitar al máximo la flexión de la columna. Se aconseja al paciente evitar sentarse con las piernas cruzadas, con la cara lateral de la pierna sobre el muslo opuesto. Por ejemplo, rotación lateral, flexión y ABD de cadera. Bueno, a continuación se les va a presentar un caso clínico para que quede más detallado este síndrome. Bueno, aquí está nuestro caso clínico y comienza así. Hombre de 46 años de edad, el cual refiere coxalgia anterior derecha que debutó mientras corría. En la actualidad, el dolor aparece al andar. 4 meses antes de su primera visita, al inicio de su coxalgia, el paciente corría por la mañana y por la tarde, una media de 113 kilómetros semanales. Ha perdido más de 3 kilos desde que empezó a correr, aunque tuvo que dejarlo 6 semanas más tarde. A raíz de una consulta con el traumatólogo, se le practicó una resonancia magnética de la cadera, sin revelar hallazgos significativos, por lo que no se emitió un diagnóstico específico. El paciente es un ejecutivo que pasa la mayor parte de su jornada laboral sentado frente a un escritorio. Su única actividad física es correr. Síntomas. El paciente siente dolor en la cara anteromedial de la ingle, que parece con la rotación lateral y la extensión de la cadera. El dolor es más severo en carga. Establece su grado de dolor de 3 a 4 sobre 10, pero el dolor aumenta a valores entre 7 y 8 al correr. Análisis de la alineación. El paciente tiene un sobrepeso por debajo del 10%, tiene una espalda plana y en bipedestación presenta inclinación posterior y extensión de la cadera. Las caderas están en rotación lateral y la rotación medial está muy limitada. Presenta un ligero genus valgo. La rotación lateral de la cadera es dolorosa en el lado derecho, pero no en el izquierdo.
Análisis del movimiento. Bipedestación. Al solicitarle la inclinación anterior, la flexión lumbar ocurre con más facilidad que la flexión de la cadera. La flexión máxima de la cadera es de 70 grados. Al observar la marcha se aprecia rotación lateral excesiva de las caderas en el punto medio de la fase de apoyo hasta la fase de despegue. Decúbito subprono. En decúbito prono con la rodilla en flexión, realiza una ligera rotación lateral de la cadera. Durante la extensión de la cadera hay una rotación lateral de la porción proximal del fémur. Apoyo cuadripodal. En la prueba de apoyo cuadripodal, las caderas se encuentran a 70 grados de flexión. Al realizar un balanceo posterior, se produce flexión de la columna lumbar y no de las caderas. Cuando las caderas están en rotación lateral, aumenta la amplitud de flexión de la cadera sin flexión lumbar. Análisis de la longitud y fuerzas musculares. Se detecta un tope de 90 grados de flexión de la cadera. Esta resistencia a la flexión de cadera aumenta con la rotación medial de la cadera y disminuye con la rotación lateral. La amplitud del movimiento de rotación lateral de la cadera en decúbito prono es de 50 grados en el lado derecho y 40 grados en el izquierdo. Durante la rotación lateral de la cadera derecha, el trocánter mayor describe un arco de movilidad amplio. La cadera derecha no realiza rotación medial y la amplitud de rotación medial de la cadera izquierda es de 15 grados. La fuerza de los músculos aductores de la cadera puntúa 5/5. La fuerza de los músculos glúteos mayores de la cadera puntúa 4/5 en el lado derecho y 4/5 en el izquierdo. La fuerza de los músculos psoas ilíacos puntúa 4/5 en el lado derecho y 5/5 en el izquierdo. Diagnóstico. La alineación del paciente y las pruebas de movimiento son las características del síndrome de deslizamiento anterior con rotación lateral del fémur. Tratamiento. Los objetivos principales del tratamiento son mejorar la amplitud del movimiento de la cadera en flexión y en rotación medial y disminuir la resistencia al deslizamiento posterior de la cabeza femoral. Otro objetivo es potenciar la acción de los músculos flexores y rotadores mediales de la cadera, así como la de los músculos glúteo medio y glúteo menor. En apoyo cuadripodal, se enseña al paciente a balancear el tronco en sentido posterior, potenciando la flexión de la cadera y evitando la flexión lumbar y la rotación lateral de la cadera. En decúbito supino, se enseña al paciente a realizar flexión de la cadera y de la rodilla, utilizando las manos para empujar la rodilla hacia el tórax, manteniendo el fémur en posición neutra. Con la cadera y la rodilla en flexión, realiza aducción, rotación medial de la cadera para estirar los músculos aductores y rotadores laterales de la cadera. Al realizar el movimiento inverso, se solicita al paciente que limite la aducción-rotación lateral de la cadera a solo 20 grados, en la posición neutra. En decúbito lateral, el paciente realiza aducción de la cadera a 25 grados con la cadera en ligera flexión y rotación medial. En decúbito prono, el paciente realiza rotación medial de la cadera con la cadera en extensión y la rodilla en flexión de 90 grados. En sedestación y con la pelvis en el eje vertical, se le enseña a utilizar las manos para elevar el músculo hasta la flexión máxima de la cadera y luego separar las manos del músculo y mantener la flexión de la cadera mediante la acción del músculo psoas ilíaco. Cuando es capaz de mantener la flexión de la cadera, aplica resistencia empujando al muslo con la mano en la dirección de la flexión de la cadera. En bipedestación, realiza la flexión anterior del tronco limitando el movimiento de flexión de la cadera y de la rodilla y volviendo a la postura erecta de la cadera y de la rodilla, así como volviendo a la postura erecta mediante la contracción activa de los músculos glúteos. Se aconseja que durante la marcha solo desplace escasos grados los pies en aducción. Corrección de hábitos posturales. Se aconseja al paciente a no sentarse con las piernas cruzadas, con el pie sobre el muslo del lado opuesto. Evolución. El paciente se visita 5 veces durante un periodo de 6 semanas. A la tercera semana corre durante 20 minutos, a días alternos.
Al inicio de la sexta semana corre durante 40 minutos 6 veces a la semana, libre de síntomas. Todos los síntomas han remitido y no se encuentran alteraciones excepto la limitación de la rotación medial de la cadera. Se enseña al paciente a realizar balanceos en apoyo cuadripodal y a limitar su frecuencia de carreras a una carrera en día seguida de 2 carreras al día siguiente, repitiendo esta secuencia a lo largo de toda la semana. Bueno, pues nuestra bibliografía fue Diagnósticos y tratamientos de las alteraciones del movimiento por Sidney A. Sharman, y nuestro capítulo fue el 4. Bueno, por nuestra parte es todo, muchísimas gracias, que tengan muy bonito día y si les agradó denle like y compártenlo. Gracias.